unos 35 o 36. ¿Ganas cuánto? 25.000. ¿Cuánto carbón alcanzas a escoger en un día? Hay 30 cochavos. Es que yo fui reclutada a la edad de 13 años. Colombia acaba de aprobar una legislación contra el maltrato animal, pero todavía no discute una legislación contra el maltrato físico contra los niños en el hogar. Tratar de convencerlas para pasarlas al vecino país, prevenir que esas niñas pasen allá y lleguen a caer en esa red de trata de blancas o en la red de turismo sexual. Las veces que se inunda y yo me caigo, tragué agua negra. Que huele a mierda, pero un barrio más mejor que esto. No, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Buenas noches, bienvenidos a este especial de Noticias Capital, donde más de 1 millón de niños se ven obligados a trabajar. Este es un recorrido por las regiones y un análisis de lo que pasa en Bogotá con su política de integración social que le ha permitido a miles de niños dejar estas formas de explotación laboral. Bienvenidos. Colombia en paz, con equidad y educada, es sencilla de recordar, ardua de lograr y profunda, muy profunda en su significado. Un país imparable, un país próspero, un país admirado, respetado, un país líder. Paz, educación y equidad social son los 3 pilares del segundo periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Son los mismos derechos que la UNICEF y las ONGs vienen reclamando por décadas para todos los niños y adolescentes en Colombia. Sin embargo, según el DANE y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, más de 1 millón de menores se ven privados de estos derechos y de las más mínimas condiciones dignas de vida a cambio, eso sí, de diferentes formas de explotación laboral. Dentro de esa búsqueda para el 2014 tenemos que más de 1 millón de niños, y es 1.030.000 niños, trabajan. Lo cual quiere decir que al calcular la tasa, que la calculamos todos los años, cerca del 9,7% de los niños en ese rango de edad trabajan. En los últimos 3 años, como le dije, 2012, 2013 y 2014, ha venido decreciendo. Cuando hacemos la diferenciación para el caso urbano, tenemos cerca del 7%, trabajan. En el caso rural, cerca del 17%, 16%. También ha venido las dos decreciendo. Más rápido el caso rural, llegando cerca al 15% para el 2014. Si se tienen en cuenta los últimos estudios de la OIT de 2012 y sus proyecciones sobre trabajo doméstico, la cifra de niños trabajadores en Colombia podría sobrepasar el 1,5 millones. Y si se tiene en cuenta también que la mayoría de estudios y mediciones se centran en los grandes centros urbanos y no en las áreas rurales, esta lamentable cifra incluso podría acercarse a los 2 millones de niños explotados laboralmente en toda Colombia. El niño que ayuda en una cosecha, el niño que ayuda a la mamá a poner las frutas ordenadas dentro del punto de venta, sí, claro. Es decir, un grupo tan... No, si llegásemos a esa cifra sería súper alarmante. Pero hay un fenómeno que sí tenemos un poco invisibilizado y es el trabajo infantil en oficios del hogar. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto nosotros en trabajo infantil tenemos una disminución, no se ha visibilizado y en los hogares no se ha comprendido que los niños y adolescentes que desarrollan actividades superiores a 16 horas, en donde tenga que atender un abuelito, tenga que cuidar a sus hermanos, tengan que cocinar, está implicando una actividad laboral en sus casas, que es lo que llamamos el trabajo infantil en oficios del hogar. La entrevista con esta profesional del bienestar familiar en Bogotá se logró luego de esperar durante 2 meses a que la directora Cristina Plazas Mikkelsen nos atendiera para darnos un panorama sobre la problemática social que afecta a ese 1.050.000 niños que tiene registrado el ICBF, pero no fue posible. A Plazas también la habíamos buscado para contarle que los niños guayú de la zona extrema de la Alta Guajira
querían conocerla. Niños abandonados por el Estado colombiano desde hace 100 años y que irónicamente los que no mueren de generación en generación sobreviven gracias a los auxilios de los gobiernos venezolanos de turno. Los niños sufren y padecen mucho aquí, son horas y horas que caminan los niños aquí. Su compromiso como asistencia en el colegio es llevar la botellita de agua y la misma botella de agua contaminada, amarilla, que muchas veces compañeros de allá lo han llevado al Congreso a mostrarlo. Esto es lo que verdaderamente consumen nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. Eso es lo que todos consumimos. El agua no apta, que no es apta para el consumo humano. Entonces necesitamos la presencia de Cristina Plaza, necesitamos la presencia del Estado aquí que se comprometa con el agua. En este momento hemos atendido a 3.186 niños y adolescentes. ¿Qué se observa? Que hay más niños que niñas. Se observa que las edades en que los niños más trabajan es de 7 a 14 años y que los chicos entre 15 y 17 estudian, pero también están trabajando. También se observa que no todo niño que trabaja deja de estudiar, porque por lo general los chicos, pues a través de las diferentes estrategias de sábados o de los diferentes estilos de ciclos educativos que existen, hay muchos chicos que lo están sorteando. Si uno observa por lo menos el DANE en por qué los niños trabajan, la mayoría de los niños dice porque le toca, pero un rango bien importante dice porque le gusta, pero obviamente que eso es de percepción, porque pues manifiestan de pronto querer comprarse el último celular, querer tener la ropa de moda, tener su dinero para gastarlo. En Colombia viven cerca de 15 millones de niños y adolescentes, de los cuales 5 habitan en las regiones y departamentos más pobres. Una pobreza que se deriva de la mala administración de los recursos, que no es otra cosa que la misma corrupción de los gobiernos. Las líneas de política y en los planes de desarrollo, que es donde se materializan las estrategias, que el tema de trabajo infantil. Es muy difícil que nosotros visibilicemos el tema si los gobernantes no lo ven, o si de cierta manera no queda presupuestado algún rubro para poder atender la problemática. Estos 5 millones de niños que viven en los campos, en las selvas del Amazonas, Guaviare y Putumayo, en desiertos como el de la Alta Guajira, en las montañas del Cauca o en los municipios más pobres de Nariño o Chocó, lo hacen en condiciones extremas de salud, nutrición, educación, progreso y vulnerabilidad. Viven en precarios lugares donde el trabajo forzado desde temprana edad se convierte en su modo de vida y donde cualquier cosa es válida para sobrevivir. Al menos 2 de cada 10 niñas entre los 12 y los 17 años en el Pacífico colombiano ha estado embarazada o es madre. Estas cifras son realmente espeluznantes, porque estamos hablando de niñas que abandonan la escuela para dedicarse a la crianza de sus hijos e hijas. Estamos hablando de niñas que generalmente tienen en su historial abusos, que han iniciado muy rápidamente, muy tempranamente su vida sexual activa. ¿Por violaciones? En algunos casos. Save the Children abrió oficinas en Colombia hace 26 años con la misión de velar por los derechos de los niños en precarias zonas del país como la costa pacífica. Para nosotros lo fundamental es preservar la integridad física, moral, intelectual de los niños y las niñas por encima de cualquier cosa. Diana Roa advierte que la pobreza es la peor enemiga de los niños y los obliga a trabajar o a buscar cualquier forma de supervivencia. La pobreza, en muchos casos, hace que especialmente las niñas necesiten, deseen o quieran buscar una alternativa socioeconómica buscando una pareja por fuera y se formen hogares muy tempranos. A mí me alarma no solo la cifra de embarazos adolescentes, de niñas pues especialmente de los 12 años hasta los 17. Me alarma que más del 40% de ellas dice haber deseado quedar embarazada. Niños y niñas criando a otros niños con muy pocas herramientas, lo que refuerza los círculos de pobreza, de maltrato, de negligencia y obviamente de vulnerabilidad. Según Save the Children, Colombia es uno de los países de la región donde las políticas de prevención contra el abuso laboral infantil están más atrasadas. Yo le puedo dar el caso de Honduras. Honduras el año pasado prohibió el castigo físico y humillante contra los niños.
No le estoy hablando de culturas como la noruega o la finlandesa. No, Colombia es uno de los pocos países de la región que está bastante rezagado en sus políticas para prevenir y castigar el abuso físico contra los niños. De hecho, es necesario que se llegue a situaciones realmente de maltrato para que la gente piense que ha habido violencia intrafamiliar. La gente no considera que un chancletazo, un correazo, una palmada, incluso un puño, son violencia intrafamiliar. Y estamos bastante rezagados como país en el contexto latinoamericano y obviamente en el contexto global para empezar a mover una agenda que nos lleve a prohibir ese maltrato. Mire, yo le pongo un ejemplo que desde mi perspectiva personal es trágico. Colombia acaba de aprobar una legislación contra el maltrato animal, pero todavía no discute una legislación contra el maltrato físico contra los niños en el hogar. Son más de 18.000 niños rescatados del delito. Son niños y niñas que venían siendo instrumentalizados por adultos para la comisión de delitos. En todo caso, son niños víctimas de la acción irresponsable de unos perversos. Por eso, hoy también compartimos que han sido más de 1.600 las capturas de adultos que han estado precisamente instrumentalizando a estos niños y niñas. Al igual que Save the Children, la UNICEF confirma que en Colombia persisten grandes abismos sociales que afectan principalmente la primera infancia en departamentos como Chocó, Amazonas y Guajira, donde los índices de inequidad social están muy por encima del promedio nacional. No es coincidencia que en estos departamentos la población en su gran mayoría sea indígena o negra, etnias históricamente segregadas, estigmatizadas y violentadas por el Estado. Indígenas, afrocolombianos, tanto como grupos campesinos o urbanos de todos los estratos, tienden a creer que ciertas prácticas son legítimas porque los perpetradores son los padres, las madres o los cuidadores de los niños. Detrás de esto está esta perversión de creer que los niños y niñas son de nuestra propiedad. No asumimos que son sujetos de derechos, sino propiedades de las familias. La corrupción en los programas alimentarios y de salud, la falta de infraestructura y vías de acceso a los centros de salud en estos departamentos lleva, por poner un solo ejemplo, a que sean las zonas donde más recién nacidos se mueren en Colombia, sin ni siquiera aprender a decir mamá. La dimensión del problema ha superado las posibilidades de atender de manera rápida el problema y de disminuir las tasas en todos los efectos de la vulnerabilidad de los niños. Según Planeación Nacional, Chocó está recibiendo regalías para el periodo 2015-2016 por más de 500.000 millones de pesos, Amazonas por 130.000 y Guajira casi por 800.000 millones de pesos. Viajamos a Leticia, la capital del Amazonas, un departamento que recibe más de 130.000 millones de pesos en regalías y millonarios apoyos internacionales. Leticia es una ciudad de apenas 46.000 habitantes, punto céntrico de un perverso triángulo fronterizo con Tabatinga, Brasil y Santa Rosa, Perú, que por años viene sirviendo como epicentro de tráfico sexual de menores indígenas y colonas entre los tres países. La frontera en la Amazonía, en Leticia, donde tú tienes a tres fronteras, o sea, dos fronteras, Perú y Brasil, donde puedes dar un paso y prácticamente ya estás en otro país, y es ahí cuando yo menciono que son fronteras invisibles, donde los niños y niñas muchas veces son
incintados, son por perpetradores, por victimarios que los trafican, que los tratan. Entonces estos niños desaparecen prácticamente y es ahí donde nosotros como UNICEF, juntamente con el ICBF, con la policía, estamos tratando de anuar esfuerzos justamente para proteger estas fronteras. Alberto es un joven llanero de apenas 23 años. Llegó a Leticia hace más de 10 y trabaja manejando mototaxi. Conoce los secretos de la ciudad a la perfección. Le dije, señora gente, ¿cómo es posible que ustedes van a permitir que grupos de 5 o 6 niñas menores de edad a las 11, 12, 1 de la mañana estén en la calle? ¿Qué están haciendo unas menores de edad en la calle, hermano? Pero si lo pillan uno con ellas y lo embalan y eso a uno, y a ellas quién les dice algo. El hospital está lleno de muchachitas menores de 15 años, 16 añitos, embarazadas ya y esa vaina. ¿Dónde están las clases de todo eso? Se la montan al que las preña, pero porque a ellas no les dicen nada. La policía no es mucho lo que puede hacer, porque los fines de semana las menores cruzan la frontera sin ningún control a altas horas de la noche y regresan en las madrugadas a Leticia, nos dice el subcomandante de la policía del Amazonas. Es a través precisamente de mensajes de texto, a través de amigas o a través de personas mayores que logran convencerlas para que ellas pasen allá, algunas engañadas, desafortunadamente, y pues obviamente es nuestro deber acá el tratar de prevenir que esas niñas pasen allá y lleguen a caer en esa red de trata de blancas o en la red de turismo sexual. El director del ICBF Regional Amazonas nos da un panorama más amplio sobre las formas como son explotadas sexualmente las adolescentes en la frontera y en las comunidades indígenas más cercanas al casco urbano de Leticia. En el caso del Brasil articulamos con la Secretaría de Derechos Humanos y a orden local trabajamos articuladamente con la Policía Civil, con la Policía Federal, con la Guardia Nacional y especialmente con nuestra entidad homóloga que es el Consejo Tutelar. Ellos realizan algunas labores de control en estos aspectos, en bares, en espacios públicos a determinadas horas de la noche, y nos informan para nosotros proceder a realizar los procesos de restablecimiento de derechos o de acompañamiento a que haya lugar. Igualmente pasa con el gobierno del Perú, que también tenemos un convenio, y articulamos con el Ministerio de la Mujer y con nuestro homólogo que allá se llama Centros de Emergencia Mujer. Lastimosamente el más cercano queda a 16 horas por el río. Por ejemplo, en Colombia tenemos la famosa Ley Zanahoria, que hay una restricción de que los menores de edad se encuentren a determinadas horas en la noche. Para el caso de Leticia y Amazonas hablamos de las 9 de la noche en adelante, pero en los países vecinos no lo hay. Entonces, muchos de nuestros adolescentes o niños pasan las fronteras y no podemos controlarlos dentro de nuestro territorio. El par del ICBF Regional Amazonas en Tabatinga, Brasil, es el Consejo Tutelar de Menores, responsable de controlar lo que allí pasa todos los fines de semana y que puede llegar a involucrar a decenas de adolescentes colombianas. 40 casos durante el 2014 de violencia sexual contra menores de edad. De estos, un caso contra un indígena. ¿Cómo fue este caso? Nesse caso envolvendo uma criança indígena de 5 anos de idade. Una denuncia por un caso de violencia sexual con una niña corubo, ¿sí? Entonces, que inmediatamente actuaron a través de la UPA, ¿sí? La UPA hizo ya toda la parte de atención y cuando hicieron toda la atención se dieron cuenta que la niña tenía una enfermedad de transmisión sexual que solo puede ser, valga la redundancia, transmitida por contacto sexual, ¿sí? Entonces, por eso fue de una vez detectado como una violencia sexual. Pego através do adulto, né, contato sexual, da saúde indígena. Então, el caso fue detectado por la FUNAI. La FUNAI es una entidad del Estado brasilero que se encarga de proteger a la población indígena. Entonces la niña ya fue otra vez ubicada en su medio familiar, en la tribu indígena a la cual pertenece, y todo ese proceso de reintegro a la familia la hizo la FUNAI, que es la encargada de velar por la protección de la población indígena. Essa violação. Pero en la zona fronteriza de Leticia no solo hay tráfico sexual de menores, también hay desplazamiento forzado y trata de personas. Es una situación bastante compleja. Hemos tenido en los últimos 2 años 5 casos detectados. Eso no significa que no haya la posibilidad de que existan más casos. Y es una niña con una vulnerabilidad social muy grande en la costa atlántica y llegó engañada por esta persona, que le ofreció una forma de vida mejor en Brasil. También colombiano, en fin, pero una persona muy adulta. El proceso de fortalecimiento institucional que hemos hecho con el sistema hotelero y turístico de Amazonas generó la denuncia por parte
de ese hotel en donde llegaron a hospedarse y la actuación inmediata por parte de la Policía Nacional, de los equipos del ICBF para atender la situación. En este momento, sí, claro, la persona pues se evadió hacia el Brasil, no la pudieron capturar y la niña se encuentra en este momento en protección del ICBF y va a ser remitida a su núcleo familiar. 14 barrios marginales de Leticia conforman el triste panorama de un cinturón de pobreza, donde más de 1000 niños tienen que convivir a diario con peligrosas inundaciones, epidemias, accidentes y malos olores. Nos encontramos justo en la frontera, en la línea fronteriza entre Brasil y Colombia. Las latas amarillas que ven en cámara es Brasil. Y de este lado ya comienza el barrio La Unión, un barrio de invasión, un barrio de estrato cero, donde más de 250 familias y donde más de 200 niños menores de 12 años tienen que vivir sobre las aguas negras que dejan los más de 45.000 habitantes que viven en el centro de Leticia. La situación es alarmante. Les prometieron mudarse hace más de 11 años a varios barrios que están siendo construidos por el gobierno nacional, pero que sin embargo por falta de acueducto y alcantarillado aún no ha sido posible que estas familias salgan de esta posilga. Perdonen la palabra, pero es que es así, una posilga donde viven. Esto es indignante. Los nietos de esta mujer también se ven obligados a cargar su propia agua. Ellos le ayudan todos los días a su abuela. Hacen 3 o 4 viajes para llenar sus botellas. De esta agua depende su supervivencia. Es agua regalada por una empresa privada, ya que la ciudad solo suministra agua potable en algunos sectores privilegiados. Con esa agua que cargó, ¿para qué la utiliza? Lo utilizo para tomar, para hacer jugo, para hacer hielo, sí, para vender. Pero también utilizan otra agua acá. ¿Para qué utilizan el agua de la llave? Agua de la llave para lavar la ropa, para lavar la ropa, lavar la loza. ¿Por qué tiene tos? Sí, estoy con la gripe. Algunos niños vencen el miedo a la cámara y se animan a contarnos cómo es su vida allí, en el barrio La Unión, en medio de tablas, latas, basuras y malos olores. Las veces que se inunda y yo me caigo, tragué agua negra. ¿Tu casa se ha inundado varias veces? Sí, pero nos trasladamos. ¿Qué les dicen los papás? ¿Cuándo se van de acá? No sé, justo cuando se inunde. Porque uno ya no soportaría esas inundaciones ya. ¿Esos olores? Ajá, que huele a mierda. Pero un barrio más mejor que esto. Cae la noche en Leticia, la luz es cada vez más escasa, pero no podemos irnos del barrio de La Unión sin escuchar otras denuncias sobre la forma como los gobiernos se han burlado de ellos. Resulta que en el año 2002, cuando estaba el señor presidente Uribe, por primera vez que vino acá, nosotros le entregamos un proyecto y de ahí empezó el proyecto de vivienda Manguaré. Entonces, resulta que desde que empezaron la construcción de las viviendas, empezó la corrupción. Ya llevamos 8 años presionando para que nos entreguen eso. Desde que empezaron ya a construir la construcción de la calle, ¿cuánta gente ya han tenido problemas aquí que se les ha caído la casa y nosotros aquí no tenemos apoyo del gobierno de acá ni de allá porque nosotros estamos en una zona de frontera? Pero ya están terminadas esas casas allá. ¿Y por qué no las han entregado? Porque hay un problema ahorita de la PETAR, que es la cuestión de las aguas negras. Nos despedimos de Leticia con las palabras de Alberto, el mototaxista, en la mente. Llegan los turistas y hey, consíganme una muchacha, 2 muchachas. Queremos una muchacha, entonces el motocarro y dice, sí, yo le tengo mayor de edad, menor de edad, dígamela. Entonces coge, hay motocarristas que tienen los números de todas. Entonces las llaman, están las muchachas menores de edad, mayores de edad, en fin, lo que quiera el turista, se las consiguen para el Brasil, de una, porque aquí en Colombia se va. Pues yo he escuchado que, por ejemplo, de 50 lucas, 20 lucas, lo que pasa es que hay una necesidad muy berraca y hasta los padres permiten que las muchachas se vendan por 20, 30 mil pesos. En cientos de veredas de las más de 1000 que tienen los municipios del Cauca, el olvido del Estado es total y se ve reflejado en la falta de luz, de agua potable y vías de acceso y escuelas. Los niños tienen que trabajar duro en el campo y cargar largos y pesados postes, subiendo y bajando montañas para llevar sobre sus hombros el progreso y la luz. Una luz de esperanza para que algún día el Estado se acuerde de ellos, les ponga escuelas, centros de salud, tecnologías de la comunicación y carreteras.
En la región de la Salvajina, otros menores sobreviven de la pesca o del pastoreo de animales. Pues pescar, bañarse y ese tipo de actividades. A veces pescar. Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para 2006, habían más de 100.000 menores de edad trabajando en las minas de Colombia. Buena parte de estos niños estaban en Boyacá. 9 años después, el número es incierto, pero muchos aún trabajan en esas minas, como las del municipio de Corrales, a solo 20 minutos de Sogamoso y 1 hora de Tunja. Encontramos la primera mina en nuestro recorrido. El administrador nos asegura que no encontraremos un solo niño sacando carbón o escogiéndolo. Nos acompaña don José Jaime Serrano, administrador de esta mina, quien nos va a contar si hay jóvenes menores de edad trabajando en estas minas o cuándo dejaron de trabajar. ¿Cómo ha sido esto de trabajo de niños menores acá, don José Jaime? Actualmente no hay ningún niño en esta zona trabajando, porque hace mucho tiempo que ellos dejaron de trabajar. La misma gobernación del municipio está en control, que lo mejor es que ellos estudien y cuando ya estén actualizados, pues que ejerzan la minería, pero ya más adultos, sí, ya mayores de edad. ¿El minero más joven acá cuántos años tiene? El minero más joven hoy en día tiene que ser adulto porque tiene que tener su cédula para trabajar en la mina con su seguro social. Sí. Más o menos, ¿cuántas minas de carbón hay acá en esta región? En esta zona hay como algunas de 35 a 40 minas en solo la vereda. Sí. ¿Y cuánto extraen más o menos mensualmente? Por cada bocamina se extraen por ahí 30 a 40 toneladas diarias. ¿Cuántos metros de profundidad tiene esta bocamina acá? 240 metros de inclinación. En este momento, ¿cuántos mineros hay en la parte de abajo de la mina? Actualmente esta mina está en poca producción, están 3 mineros al fondo. Bueno, vamos a terminar de salir, ya hemos subido alrededor de 35 metros, ya nos quedan poquito, vamos a terminar de salir y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por su visita y agradeciéndoles que estén enterados de toda la juventud y que salga a relucir todas sus opiniones buenas. Sin embargo, tenemos claro que sí los encontraremos, por eso decidimos seguir subiendo la montaña. Divisamos un menor de 13 años a quien decidimos llamar Felipe, para protegerle la identidad. Felipe desde hace algunos meses abandonó el estudio para trabajar en las minas de carbón de la concejal Guillermina González. Allí trabaja ilegalmente, sin ninguna protección. Es explotado físicamente por 25.000 pesos al día y llega a manipular varias toneladas de carbón el mismo día. ¿Y vos cada cuánto vienes acá? A veces todos los días. ¿Y qué te toca hacer? Escogerla. ¿Cómo se llama? Carbón la. Bueno, ¿cuánto escoges? ¿Cuánto carbón alcanzas a escoger en un día? Hay 30 cochados, 30 toneladas. ¿Y ganas cuánto? 25.000. ¿25.000 al día? Sí, señor. ¿A la semana cuánto? 125. 125, o sea, te haces en un mes el mínimo, 600.000. Sí, señor. Bueno, ¿y qué haces con esos 600.000 pesitos? Para cosas varias. ¿Cómo qué? Deje la pena, ¿La ayuda a la mamá o no? Sí, señor. Bueno, ¿en qué la ayuda o qué? En el mercado, en la ropa. Ya ahorita no se deja eso. Pues, ¿por qué no? Porque de todas maneras la responsabilidad y pues igual aquí no dejan trabajar porque pues ellos tienen que cumplir su mayoría de edad y eso es explotación a los niños. Entonces eso no, acá no se permite, por lo menos en esta empresa acá lo que es, acá no. Sí. ¿Y de quién es esta mina? De la señora Guillermina González. ¿La concejal? Sí, señor. ¿La concejal Guillermina González? Sí, correcto. Llamamos a la concejal González para conocer por qué tiene trabajando a menores de edad en sus minas. Yo puedo ser la dueña, su merced, pero yo menores de edad no tengo trabajando en ningún momento. Yo los trabajadores que tengo ahí los tengo asegurados todos. Yo no, si hay algún menor de edad que estaba por ahí trabajando, yo no he dado la autorización. Lo primero, me parece muy irresponsable si el administrador, porque yo no he dado autorización a ningún menor de edad trabajando. A mí se me hace raro porque el administrador en ningún momento me comunicó que ustedes habían venido y que supuestamente había algún menor de edad ahí. Yo no tengo conocimiento de qué menor de edad ustedes me están hablando. El administrador tiene que tener el número de mi teléfono. No me vengan a decir que no, el administrador no sabía.
¿Dónde vivía yo o cuál era mi número de teléfono? Pues ahí le toca hablar con los administradores de sus minas. ¿Cuántas minas tiene usted, doña Guillermina? Yo tengo ahí 2 minas en mi nombre. ¿Usted hace cuánto es concejal de Corrales? ¿Cómo? ¿Hace cuánto es concejal de Corrales? Pues hace 4 años. Sí. ¿Y no hay controles en sus minas para evitar el trabajo infantil de menores? Discúlpeme, ¿cómo le llama usted? Iván Cruz, del Canal Capital. Cuando el canal estuvo con las cámaras encontramos un menor de edad allá. No, ustedes prácticamente lo que me quieren es en estos momentos que porque yo soy concejal, quieren sacar a la comunidad y hacerme, digámoslo así, el daño de que una concejal tiene un menor de edad allá trabajando. No me vengan con mentiras, me da grande pena. Pero yo los voy a denunciar a ustedes, me da grande pena. ¿Hace cuánto está trabajando ese menor allá, concejal? ¿Qué acción va a tomar, qué investigaciones va a hacer, concejal? En el momento en que nosotros determinemos que un niño está en el socavón, que un niño está en los túneles, que un niño hace parte de pasar un cargamento de carbón de este lado al otro, que un niño tiene que estarse horas enteras con un botón pues, de arena tratando de extraer, la exposición al cianuro, la exposición a los químicos, al sol, a estar totalmente desprovisto y obligado con toda esa carga de tener que llevar algo para él mismo y para favorecer a su familia, pues ya de plano nos pinta un panorama bastante negativo frente a ese desarrollo, y hablemoslo desde talla, desde peso, nutricional, emocional. Recordemos que un niño que no se alimenta bien, pues es un niño que de cierta manera no va a tener un rendimiento adecuado. La señora es concejal, yo creo que ella lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley, porque para eso ellos, si se meten en esos temas de servidores públicos, son los que tienen que defender la ley. Y yo creo que la ley es estricta y es clara y dice que los niños menores de edad no pueden estar en actividades mineras. La minería es una actividad que representa peligro tanto dentro de la mina como afuera de la mina también, porque también han habido accidentes fuera de la mina manejando el coche, también la forma de cargar las volquetas es a veces antitécnica, usted sube con la carretilla a través de planchón, también han habido accidentes en ese tipo de cosas. De pronto hay objetos que estorban el paso de la gente, entonces también eso puede generar accidentes. Entonces no creo que sea tan válido que trabajando afuera no se vaya a accidentar o haya riesgo. Este minerito nos invita a su casa, a solo 5 minutos de su lugar de trabajo. Su mamá lo está esperando. ¿A usted le gustaría que su hijo fuera minero? Sí. ¿Por qué? Porque el socavón es mucho peligroso, tiene muchos peligros, muchos riesgos. Me gustaría que siguiera el estudio, que estudiara más bien. Sí. Que ¿Ya está estudiando? Que por lo que iba mal en las materias. ¿Por qué dejaste el colegio? Que no me gusta el estudio. ¿Cómo te iba en el colegio? Mal. ¿Cuántas materias perdiste? 8. ¿En qué curso vas? En 8º. ¿Qué prefieres hacer? ¿Te gusta más la mina? Señor. Felipe asegura que no le gusta el estudio y que prefiere ganarse un dinero para ayudar a su mamá con el mercado de la casa. Es que todavía no tiene 15 años. Toca hasta que no se... Para manejarse solo que tenga 18 años, que se pueda libremente manejar para algún lado. ¿Y su merced qué va a hacer para que vuelva al colegio? Tiene que seguir estudiando. Sí, señor, pues... ¿Qué ha pensado? Paladear y decirle, el papi le ha dicho, hijito, no deje el estudio. Es que la mina es muy peligrosa, muy arriesgosa. Siempre estudie. Han ocurrido... Seguimos nuestro camino. 2 minutos después encontramos otra mina y más menores de edad a la vista en medio de un grupo de trabajadores. Nos acercamos con la cámara. El grupo se pone nervioso, nos pregunta si somos del bienestar familiar. Los mineros se cruzan miradas temerosas hasta que le decimos que somos del Canal Capital. De entrada, ninguno se anima a hablar ante la cámara. De inmediato abordamos al más pequeño, quien se ve asustado. A diferencia de Felipe, quien no tuvo reparos para hablar ante las cámaras, este niño nos asegura, con pocas palabras, que no trabaja allí y que solo está de visita. ¿Hace cuánto trabajas acá? ¿Qué te toca hacer acá? Nada. El solo hecho de que un niño o una niña tenga que llevar la comida a los señores de la mina, ahí ya está siendo partícipe
y no tiene que estar extrayendo, ni tiene que estar en el socavón, ni tiene que estar metiéndose en los túneles. En Corrales no solo se explota carbón, visitamos otra vereda donde la explotación de arcilla es el principal trabajo. Una familia entera que por generaciones se han dedicado a explotar este mineral nos da la bienvenida. Un mes que se trabaje bien, se saca el mínimo. O sea, sí. 800.000 pesos. Sí, por ahí, desde que se pueda trabajar bien. Sí. Los menores de esta familia, a diferencia de Felipe, sí van a la escuela y solo colaboran con la empresa casera cuando terminan de hacer las tareas. Pues ahí estoy encarrando, haciendo un farolito. Sí. ¿Ayudándole al papá? Sí, señor. ¿Te gusta esto? Sí, señor. ¿Y lo haces de vez en cuando? Sí. Pero más que todo se dedica al estudio. ¿En qué curso vas? En quinto de primaria. ¿Y eres pilo? Sí, un poquito. ¿Y le ayudas que en los tiempos libres le ayudas a tu papá o de vez en cuando? De vez en cuando. ¿Cada cuánto? Más o menos. A diario. Nosotros nos gusta nuestro trabajo y hemos luchado ahorita para que nos dejen tener el horno, hacer el horno para... ¿Qué pasaba antes? Para seguir trabajando, porque hubo unos meses que no nos dejaban trabajar mientras se hicieron los hornos nuevos. Sí. Entonces tocó descansar unos días y nos vimos pero en la olla. ¿Cuánto duraron haciendo los hornos nuevos? Este horno ya lleva como un año, casi. Casi un año. ¿Construyéndolo? Construyéndolo. Desde haciendo el hueco todo. Desde que se inició a hacer el hueco, desde el hoyo en adelante, pagando retro, mejor dicho, obreros. ¿Ustedes mismos hicieron el hoyo y todo? Todo lo hemos hecho aquí los... Él es el maestro. Él es el maestro, él fue el que... Y nosotros los ayudantes. Sí. Así como estamos. Y aguante porque... Y aguante. Porque nadie nos dio para mercado. ¿Qué? A simple vista, parecería que el trabajo en las minas de carbón en Boyacá no es peligroso para estos niños. Sin embargo, semanalmente se presentan varios accidentes, ya que son minas artesanales que no tienen mayores controles de seguridad. Bogotá es la tercera ciudad de Sudamérica en número de habitantes. Aún no hay un censo actual, pero se estima que son más de 9 millones de personas las que habitan y que cerca de 2 millones de esos 9 han llegado desplazados por la violencia y por el despojo de tierras desde el año 2002, cuando comenzó el primer gobierno de la llamada Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Bogotá ha sacado 48.000 niños y niñas del trabajo infantil, los ha rescatado. Hemos disminuido en un 13% esa vinculación. Estamos aumentando los centros AMAR, que son los centros en donde se hace una protección a los niños que están en mayor riesgo. Son 11 centros AMAR que atienden casi 2.100 niños en la ciudad de Bogotá. Pasamos de atender en el 2011 11.000 niños y niñas en riesgo de trabajo infantil a 18.000, pero todavía sigue siendo una cifra insuficiente. En todo caso, la Procuraduría General de la Nación reconoció como muy alto el trabajo que ha hecho Bogotá y seguimos en esa línea porque lo que queremos es garantizar cero trabajo infantil en la ciudad. Hay ciudades en donde el trabajo infantil como tal han disminuido, como lo ha sido Bogotá y como lo ha sido Armenia, pero hay otras que pese a que han hecho bastantes esfuerzos no han tenido una disminución bastante radical. Podemos decir que en este momento ciudades como Bogotá que han bajado significativamente, pero dada la dimensión obviamente de la población y de la problemática, tenemos que seguir haciendo esfuerzos más significativos para que los niños no sigan trabajando. La alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Medellín, hay que decirlo, la misma alcaldía de Barranquilla han hecho un trabajo muy importante en poder identificar a los niños y niñas trabajadores y en reducir las cifras. Sin embargo, hay fenómenos que son tremendamente complejos, el fenómeno de migración hacia las ciudades, con adultos no preparados para trabajar en las áreas urbanas, lo que ha hecho es empujar a los niños y niñas de las familias migrantes a las calles, a trabajar y generalmente a trabajar en muchas de las peores formas del trabajo, ¿no? Pese a la gestión social de la Bogotá humana, como se conoce la política integral del alcalde Gustavo Petro para favorecer a los menos favorecidos, Rojas es consciente de que aún falta mucho trabajo por hacer. Corresponde al ICBF atender a las niñas obligadas o
que, entre comillas, voluntariamente ejercen la prostitución. Nosotros no podemos intervenir porque es competencia al bienestar. El alcalde mayor le ha pedido a Bienestar que nos delegue esa responsabilidad, que nosotros queremos proteger las niñas que están inmersas en el trabajo sexual. Esa es una obligación, tenemos que rescatar niñas que están sometidas a una suerte de esclavitud sexual en la ciudad. Estamos esperando una respuesta, pero el ICBF es el responsable de atender esa situación en la capital del país. Historias para contar en Bogotá sobre trabajo infantil hay miles, como por ejemplo la de la señora Nidia Bueno y su hija Estefanía. Doña Nidia es una humilde recicladora de Patio Bonito, con 4 cirugías, que durante algunos años recogió botellas de vidrio y plástico, ayudada por su hija mayor de apenas 9 años. Stephanie sale para el colegio Salucó, con el papá la lleva. Yo salgo antesito de las 8 para el club con Lice, pero ya esa sí toca bien desayunada. Y del club me devuelvo a hacer las cosas aquí a la casa y a las 11:30 salgo otra vez para el club a recoger a Lice para llevarla al colegio de Betancur Mejías. Allá la dejo y yo sigo reciclando de ahí para abajo hasta aquí al pie de la casa. Ante las amenazas del ICBF de quitarle a su hija Estefanía, doña Nidia no tuvo más remedio que enviarla en las tardes a uno de los llamados clubes de amigos del bienestar familiar. Estefanía nunca ha dejado de estudiar. Yo salía con mi mamá a reciclar vidrio, plástico, botellas de cerveza, botellas de aguardiente. ¿Y por qué dejaste de ayudarla? No sé. Porque en el bienestar familiar dijeron que no es no es permitido y en la UAS me pasaron una carta que si me veían con ellas reciclando, entonces me iban a llevar no sé en dónde, pero que a ellas no pueden trabajar porque son menores de edad y ellas no pueden trabajar, ellas toca es solo estudiar, por eso. Su hija menor también asiste al mismo club de amigos de Patio Bonito, pero en las mañanas. Y allá del colegio, ella viene aquí a almorzar y a hacer las actividades. A las 12:20. Buenos días. En el club nos dan primero la merienda. Estábamos viendo un programa de Disney Channel y después nos hacen actividades, vamos a tareas, hacemos materas. ¿Materas? Sí, materas. ¿Y tú sabes hacer materas? Sí. ¿Es muy difícil? No. ¿Cómo es? O sea, se recorta la botella como está allá y se pinta. En Bogotá no se mueren niños por desnutrición, hemos bajado la tasa de mortalidad materno-infantil, hemos mejorado los niveles de inclusión de la niñez en los procesos de educación inicial de primera infancia y si podemos hacer esto de la mano del bienestar familiar, pues Bogotá está listo para hacerlo y celebramos que hay avances en ese sentido. El flaco tiene 16 años y no puede ir al colegio porque asegura que primero es lo primero. Ahorita en el momento necesito es arreglarme el arriendo, mantener a mis hermanos, ¿sí me entiende? O sea, aquí en el semáforo, limpiando los vidrios. Sí, ¿cuánto te dan por un vidrio que limpias? O sea, hay personas que dan 100, 50, 200, 500, hay otras que dan 2000. ¿Y cuánta plata te haces en un día? Hay 30, 20, 25, 15. Para el diario, el arriendo. O para mi mismo ropa. ¿Cuántos hermanos tienes? 6. ¿Cuánto? 200. Sirve. Ahí va subiendo la cuenta, ¿sí? Poco a poco. Ante las amenazas que recibieron en el campo, se vinieron él, su vieja y sus hermanos a probar suerte en la capital. Cuando llueve ya baila, ya empiezan los carros a mover el limpiavidrios ese. Baila, no nos dejan limpiar. Sí, nos arruman, ya baila, no podemos hacer nada, nos vamos. Decidimos abrir jardines nocturnos para atender a los niños de las mamás que trabajan de noche. No existen en ninguna otra parte del país ni de América Latina. Bogotá tiene 21 jardines infantiles y está atendiendo 470 niños y niñas que antes dormían en la calle con sus mamás mientras ellas trabajaban o hacían alguna actividad y ahora los protegemos. Qué bueno que en todas las ciudades de Colombia tuviéramos jardines nocturnos.
pero por lo pronto lo vamos a tener en Ciudad de México, que ya está en este momento implementando el primer jardín nocturno como una experiencia de Bogotá humana en el continente. El pequeño Xavier es otro de los niños trabajadores que madrugan a ganarse su platica de lunes a viernes. Tiene apenas 13 años y ya tiene su propia esquina. Se ha convertido en un exitoso vendedor de jugo de naranja para ayudar a su mamá. Le ayuda a empacar las arepas, le ayuda a batir los huevos con el guiso, le ayuda a echar en las cacerolas, le ayuda a empacar con las bolsas de brillantes, con estas bolsas. Sí. Con esas bolsas y... A ver, esos huevos que van a salir ahí, ¿para quién son? Para yo desayunar. Por ahí unos 35 o 36, no sé. ¿Y un día flojito? 20 y algo. A diferencia del flaco, Javier sí puede ir al colegio. Estudiaba por la mañana. ¿Y ahora estudias? Por la tarde. En los cerros de Bogotá, en la vía que conduce a Chuachi, está localizada desde hace más de 40 años la Fundación Benposta, una ONG de origen español dedicada a la protección de los niños y adolescentes que han sido reclutados por las guerrillas y otros grupos armados ilegales y que han logrado salir de la guerra. Ellos llegaron a la zona y empezaron a ilusionarnos, diciéndonos que ya estaba la vida y eso, que allá no estaba todo, y muchos comentarios de que también pagaban. Entonces uno cometió la locura de llegar hasta allá y llegué allá y después no me querían dejar salir. Entonces mi mamá se enfermó mucho. Cuando mi mamá se enfermó me dejaron salir por unos varios días, pero después me querían volver a llevar. Entonces por eso fue que yo me vine para acá, para que no me llevaran. Un niño que está en el trabajo infantil es un niño que está más cerca de la ilegalidad y por lo tanto también del conflicto armado. Entonces nosotros hicimos unas ponderaciones luego de calcular un poco y encontramos que por lo menos unos 100.000 niños están en la economía ilegal vinculada al conflicto armado, niños menores de 16, en la economía ilegal vinculada al conflicto armado. Eso es una cifra aterradora. Niños campesinos cultivando ilícitos, procesando en los laboratorios, son muchísimos. El temor es ese, un bombardeo o un asalto que le lleguen a uno de noche, todo lo más de noche, porque de día no es tanto, sino de noche. Cuando yo estaba allá, habían como niños menores de edad, habían como unos 5. Y así... ¿Y el más joven cuántos años tienes que recuerdas? Que recuerdo, había uno que tenía como 15 años, estaba jovencito, un pelado, muy buena gente él tenía 15 años, estaba jovencito, estaba recién ingresado. El director de esta ONG nos cuenta un poco más de Benposta. Aquí hay en estos momentos 90 y algo, sobre 100 niños. Aquí tenemos capacidad de 150 y en estos momentos prácticamente llegan niños y niñas de distintas regiones del país. Aquí hay un grupo grande del Catatumbo, vienen del Cauca, del Meta, de Buenaventura. Sí, de alguna forma logramos hacer un trabajo con organizaciones donde tanto la familia como el niño, fundamentalmente, toman conciencia de riesgo a que son sometidos. Riesgos que, por ejemplo, si tú hablas con un muchacho y las muchachas, es que allá no tienen oportunidades. Tú vas al Catatumbo y no hay alternativas, no hay escuelas, no hay iniciativas, y entonces, lógicamente, la única opción es o vas a raspar coco, o te metes a un grupo armado, o bueno, o te consigues, las niñas, por ejemplo, te consigues un marido, hay niñas de 14, 15 años, te consigues un marido que tiene plata, lógicamente el que tiene plata está relacionado con lo ilegal, en fin, hay una cantidad de situaciones que degradan. Juanita es una mujer de 27 años que hace 14 años ingresó voluntariamente a la guerrilla. Era una niña de apenas 13 años y la vida no le dio más oportunidades en ese momento. Ella también pasó por Benposta. Desde muy niña mis padres nunca se hicieron responsables de mi crianza. En algún lugar de Tolima, el Estado no hacía presencia. Allá no había ni ejército ni policía. Solamente había una escuela donde había un solo profesor, un centro de salud con una enfermera.
Entonces los únicos que ponían el orden en el pueblo, pues la guerrilla. Desde muy niña siempre ellos eran la presencia de la autoridad. Mi mamá era una persona que me maltrataba mucho, aparte que no se hacía responsable de mí, yo me tenía que hacer responsable de mis hermanos, de mis cinco hermanos, tenía que soportar su maltrato, de sus palabras de odio hacia mí, porque ella me decía que me odiaba, que no me quería, que hacia la edad de 16 años yo no tenía marido e hijos, que ella no me iba a pagar el estudio, que yo tenía que mirar qué hacía y yo tener que ir a una finca a cocinarle a 11 trabajadores, a 12 trabajadores cuando simplemente tenía 12 años. La niña Juanita vivió de cerca 4 hechos victimizantes que la marcaron para toda la vida. El primero de un tío que fue secuestrado por parte de la guerrilla. El segundo, un falso positivo que fue mi hermano en el momento de ir a pagar el rescate de mi tío. El ejército lo quemó vivo y lo hizo pasar por guerrillero. El tercero, la desaparición de un cuñado por parte de los paramilitares y reclutamiento en mi caso, en el reclutamiento infantil. Además de las constantes violaciones sexuales de su padrastro. Mi mamá, ella cultivaba en ese tiempo amapola, ellos se iban a trabajar y él aprovechaba de que yo me quedara sola en la casa para él abusar de mí. Entonces él abusaba cuantas veces quería y mi mamá aún así llegó un tiempo en el que ya supo que él abusaba de mí y me seguía enviando sola para la finca con él. No lo denuncié porque no tenía el conocimiento, porque no sabía cuáles eran mis derechos, por miedo también de pronto a mi mamá, si ella no me creyó y si ese era mi entorno protector y si no me brindaban lo necesario, pues que un extraño lo iba a hacer. Aquí hicimos un encuentro de jóvenes excombatientes en el mes de diciembre, en un proyecto que desarrollamos con la unidad de víctimas, y los muchachos reclaman varias cosas. Reclaman que los aislaron de las familias. Es algo que ellos concretamente dicen que les cuesta muchísimo ahora, cómo salen de todos los procesos, tienen ahora 25 años, 26 años. Si tenemos ya en este momento muchachos que han salido de la guerra, que están intentando reconstruir sus proyectos de vida en la realidad como ciudadanos y ciudadanas, contemos con ellos. Pero el reclutamiento ilegal de menores no es exclusivo de los grupos armados ilegales. Natalia Springer también asegura que conoció casos de reclutamiento ilegal de menores por parte de la fuerza pública. Se estableció una comisión especializada, eso fue en el marco del gobierno Uribe, eso fue en el 2007-2008, y empezamos a revisar y encontramos aproximadamente unos 70 casos. Eso nos sirvió para varias cosas, una de ellas para precisar mejor los protocolos, para saber qué hacer, para por supuesto ser mucho más firmes en la prohibición, etcétera, porque como usted bien lo recuerda, desde el 2002 la práctica de reclutar menores de 18 años está completamente prohibida en Colombia. Hoy en día en las batidas, en todo eso que ya la Corte Constitucional ha dicho con toda claridad, eso es ilegal, eso no se puede hacer así, etcétera. Pero claro, una cosa son las ciudades, otra cosa son las zonas campesinas especialmente, pues se pueden cometer este tipo de abusos. A lo único lo que uno puede llamar es a la denuncia, porque eso no solamente es denunciable, sino que tiene unas acciones muy precisas y relativamente rápidas que se pueden tomar en esos casos. La ONG Save the Children está convencida de que la violencia en Colombia no terminará con la firma de paz entre el gobierno y las FARC. También hay una tremenda violencia social que está invisibilizada. Hace poco escuchaba yo que firmándose la paz vamos a reducir la violencia armada apenas en un 12 o 13%. Es decir, que todavía nos queda un 87 u 88% de violencia que está allí, que está latente, y que seguramente nos va a seguir aquejando a menos que tomemos acciones contundentes contra ella. Y esas acciones contundentes desde Save the Children se dan en la forma de proteger, cuidar, atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos. La falta de educación y equidad social y la pobreza en los campos, en las montañas y en la selva siempre mantendrán abiertas las llaves de un negocio llamado guerra, del cual se lucran unos pocos, a los que poco le importará que haya 1 millón o 2 millones de niños explotados laboralmente. Esta nefasta frase de que los niños son el futuro lo que ha hecho es dilatar nuestra responsabilidad. No, los niños no son el futuro, los niños son el presente.
Termina este especial de Noticias Capital. Más de 1 millón de niños seguirá trabajando en Colombia mientras las políticas de prevención de trabajo infantil y las leyes no cambien. Buenas noches y hasta un próximo especial de Noticias Capital.